Buenos días, nos encontramos aquí para grabar un videito, en este caso el tema del día es biomoléculas. Sin más, empezamos. Las biomoléculas, también llamadas macromoléculas, son aquellas sustancias que forman parte de los seres vivos, desde el más simple como una bacteria o un pedazo de pasto, hasta el más complejo como los seres humanos. Todas estas moléculas están formadas por los mismos elementos. El carbono, como elemento principal dentro de las sustancias orgánicas, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, en menor medida el fósforo, el azufre y algunos elementos más también en menor proporción. Al hablar de biomoléculas es importante destacar dos conceptos, el concepto de polímero y monómero. Podemos analizar el significado de estas palabras para entender un poco más acerca de este tema. El prefijo poli significa muchos, mientras que el prefijo mono significa uno, y el sufijo meros significa partes. Por lo tanto, un monómero es una parte y un polímero son muchas partes. Los monómeros son moléculas, pequeñas moléculas, y si muchas de esas moléculas, muchos de esos monómeros se unen en una gran cadena, se forma un polímero. En la imagen que vemos acá a la derecha, cada una de estas pelotitas sería un monómero, sería una representación de una molécula. Mientras que la unión de estas moléculas, formando una molécula mucho más grande, es lo que se conoce como polímero. A la izquierda podemos ver un polímero con su estructura química un poco más real que lo que se ve a la derecha, en donde cada uno de esos ciclos representa un monómero, una molécula. Y como hay muchos unidos en una gran cadena, esto es un polímero. Dentro de las biomoléculas que vamos a trabajar, que son los glúcidos, las proteínas y los ácidos nucleicos, además de los lípidos, podemos decir que no todos ellos son polímeros. En los lípidos no lo son. Los glúcidos sí, y para formar un glúcido se necesitan determinados monómeros, que son los monosacáridos. Ahora, si queremos formar una proteína, que es otro tipo de polímeros, necesitamos otros monómeros, es decir, otras moléculas. En este caso son los aminoácidos. Y para formar a los ácidos nucleicos se necesita de nucleótidos. Una vez que sabemos esto, podemos comenzar a trabajar con cada una de las biomoléculas por separado. Es por eso que comenzaremos con los glúcidos. En esta tabla se pueden observar cómo se clasifican a los glúcidos en tres tipos: mono, di y polisacáridos. Monosacáridos, como dijimos recién, son los monómeros de los glúcidos, son esas pequeñas moléculas que forman a los glúcidos, y como ejemplos podemos encontrar a la glucosa, a la fructosa o a la galactosa. Ahora, si estos monosacáridos se empiezan a unir entre sí, se pueden formar disacáridos, si se juntan dos monosacáridos, por ejemplo, la sacarosa, que está formada por glucosa y fructosa, o la lactosa, que está formada por un monómero, un monosacárido llamado glucosa, y otro monosacárido llamado galactosa. Mientras que si muchos monosacáridos se unen en una gran cadena, se pueden formar polisacáridos como lo son el almidón, el glucógeno o la celulosa, entre otros. En estos casos puede haber hasta más de 10.000 monosacáridos unidos. Habiendo hecho esta clasificación, podemos pasar a su estructura química. Los monosacáridos son moléculas formadas por cadenas de 5 o 6 átomos de carbono por lo general, aunque pueden existir más átomos de carbono o menos en la cadena. Se dice que son polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas. De vuelta aparece el prefijo poli, que indica muchos, muchos grupos hidroxi, que son los grupos alcohol. En un monosacárido siempre hay muchos grupos alcohol. Y además puede haber un grupo aldehído o un grupo cetona. En caso de que esté el grupo aldehído, a ese monosacárido lo vamos a llamar polihidroxialdehído, y si está la cetona, polihidroxicetona. Lo que ocurre con los monosacáridos es que no siempre están de forma lineal, como se ve en la estructura de la izquierda, sino que aparecen más bien como en la estructura de la derecha, de forma cíclica. Esto lo hacen cada vez que se encuentran en solución, y por lo general dentro de un ser vivo los encontraremos de esta forma. Cuando se forman estos ciclos, se forma un enlace entre un átomo de la cadena de carbonos con otro del otro extremo para que la molécula se cierre. Y se forma también un grupo funcional éter, que antes no aparecía. Ahora, si dos monosacáridos se juntan, lo que se forma es un disacárido.
es decir, una molécula formada por dos monosacáridos unidos. El enlace que existe entre un monosacárido y otro lleva el nombre de enlace glucosídico y también es a través de un grupo éter, un átomo de oxígeno entre dos átomos de carbono. Ahora, si muchos monosacáridos se juntan, sabemos que lo que se forma es un polisacárido, que lo vemos acá en la imagen, donde hay muchos monosacáridos unidos. Los polisacáridos, por lo general, están formados por muchos monosacáridos más, pero bueno, obviamente no podemos poner la imagen completa en una diapositiva, tampoco en un libro, en una hoja. Bien, para que se formen los disacáridos o los polisacáridos, deben unirse los monosacáridos. Cuando los monosacáridos se unen, ocurre una reacción química porque se tienen que romper enlaces y formar enlaces nuevos, entonces tenemos unas sustancias iniciales y otras sustancias finales. Este tipo de reacción química lleva el nombre de condensación. La condensación no es una reacción única de los glúcidos, sino que también la podemos encontrar en otras sustancias orgánicas. Y básicamente podemos decir que una reacción de condensación es aquella en donde dos moléculas más sencillas, más simples, se unen y forman una molécula más grande, más compleja. En este caso, a partir de dos monosacáridos se forma un disacárido o también a partir de muchos monosacáridos se podría formar un polisacárido. Fíjense que siempre que dos monosacáridos se junten y se forme el enlace glucosídico, también se libera una molécula de agua. El proceso contrario a este, que ocurre muchas veces dentro de nuestro organismo, es la hidrólisis, en donde a partir de moléculas más complejas, más grandes, se obtienen moléculas más pequeñas. Para que esto ocurra, se necesita de la presencia del agua y se rompen los enlaces glucosídicos que mencionábamos anteriormente. Por eso, en el caso de abajo, donde vemos la hidrólisis, un disacárido se transforma en dos monosacáridos. Bueno, de esta forma terminamos la parte de glúcidos y ahora vamos a pasar a trabajar con lípidos. Con el nombre de lípidos se denomina a una gran cantidad de sustancias diversas cuyo punto en común es su insolubilidad en agua. Es decir, que los lípidos son sustancias que no se disuelven en agua. Los más comunes son los que nosotros conocemos como grasas y aceites. Y si nos ponemos a pensar en su estructura química, tenemos que decir que muchos de los lípidos que vamos a analizar están formados por unas moléculas llamadas ácidos grasos. Un ácido graso se puede representar como aparece acá a la derecha. Es una molécula formada por muchos átomos de carbono unidos en una larga cadena. Cada uno de esos átomos de carbono va a estar unidos a los átomos de hidrógeno que le correspondan y en un extremo de la cadena vamos a ver un grupo carboxilo, es decir, un grupo ácido carboxílico, donde un átomo de carbono se une a dos átomos de oxígeno, a uno con un enlace doble y a otro con un enlace simple, ya que ese oxígeno también está unido a un hidrógeno. Dentro de lo que son los ácidos grasos podemos hacer una clasificación. Se encuentran los ácidos grasos saturados, que son aquellos en donde los átomos de carbono se unen entre sí a través de enlaces covalentes simples. Mientras que los ácidos grasos insaturados son aquellos en donde se observan enlaces dobles entre los átomos de carbono de la cadena. Si encontramos un solo enlace doble entre los átomos de carbono, a ese ácido graso se lo llama monoinsaturado. Mientras que si existen varios enlaces dobles entre los átomos de carbono, a ese ácido graso lo llamamos poliinsaturado. Siempre que haya ácidos grasos insaturados, podemos detectar la presencia de un carbono omega. Por eso hay alimentos que encontramos que son fuente de omega 3, omega 6 u omega 9. Este número, que corresponde al omega, nos indica la presencia de un enlace doble. Y el número nos indica en qué carbono se encuentra ese enlace doble, pero contando desde el extremo opuesto al grupo funcional. Es decir, si decimos que un ácido graso es fuente de omega 3, significa que en el tercer carbono, desde el extremo más lejano al grupo ácido, se encuentra el enlace doble. Acá tenemos unas imágenes para diferenciar los ácidos grasos. Por ejemplo, el ácido butírico es un ácido graso de 4 carbonos, que es un ácido graso saturado, ya que los enlaces entre los carbonos son todos enlaces simples.
Los ácidos grasos suelen ser moléculas muy grandes, formadas por muchos átomos de carbono y muy repetitivas, porque puede haber algún enlace doble en la cadena, pero por lo general la molécula está formada por muchos átomos de carbono y recién en la punta de la molécula hay algo diferente, que es el grupo funcional ácido. Es por eso que se lo suele representar mediante estas estructuras, que son las formas en zigzag o esqueletal, en donde recordemos que cada vértice representa un átomo de carbono y los respectivos hidrógenos conectados a él. El ácido oleico que se observa acá en el medio de la pantalla es un ácido graso insaturado y monoinsaturado, ya que se observa un enlace doble. Mientras que el ácido linoleico es un ácido graso poliinsaturado, ya que tiene dos enlaces dobles. Dentro de los ácidos grasos insaturados existe un tipo de isomería que es la isomería cis-trans. En este caso, este ácido graso monoinsaturado, el oleico, podemos decir que tiene la conformación cis, ya que los dos átomos de hidrógeno que están conectados a los carbonos que participan del enlace doble se encuentran para el mismo lado del plano. Si se encontraran de lados opuestos, la cadena sería de forma lineal o más recta en realidad, y ese sería el ácido oleico trans. Es importante diferenciar a los ácidos grasos cis de las grasas trans, ya que las grasas trans son perjudiciales para la salud. Bien. Como mencionamos anteriormente, las reacciones de hidrólisis o condensación no son únicas de los glúcidos, sino que también las podemos identificar dentro de los lípidos, por ejemplo. La mayoría de las grasas o aceites que nosotros consumimos no son ácidos grasos, sino que son triglicéridos. ¿Bien? Los triglicéridos son sustancias formadas por una molécula de glicerol unida a tres ácidos grasos. Para que estas moléculas se formen, se deben romper enlaces y formar enlaces nuevos. En este caso, tenemos tres ácidos grasos, denominados ácido esteárico en este caso, que se unen con cada uno de los grupos alcoholes del glicerol. Y lo que se forma es un triglicérido, en donde vemos una gran molécula, en donde las tres cadenas de ácido graso se conectan con la misma molécula de glicerol. Esta es una reacción de condensación en donde vemos que también se liberan moléculas de agua. Al ocurrir esta reacción, se forman nuevos grupos funcionales que en este caso son ésteres. Así como existen los triglicéridos, también existen los diglicéridos, si solamente dos ácidos grasos se unen al glicerol, o monoglicéridos en el caso que haya un solo ácido graso. Otros lípidos pueden estar formados con una estructura similar, pero un ácido graso se puede reemplazar por un grupo fosfato. A ese tipo de lípidos se los llama fosfolípidos. Y si en vez de un grupo fosfato hay un azúcar o un monosacárido, por ejemplo, o algún otro glúcido, a ese se lo llama glucolípido. Terminando con lípidos, pasamos un poquito a hablar acerca de las proteínas. Las proteínas también son polímeros y están formados por monómeros. Los monómeros que los forman son los aminoácidos. Y como su nombre lo indica, los aminoácidos son moléculas formadas por un grupo amino, es decir, un grupo funcional amina, y un grupo carboxilo, un grupo ácido graso. Como están formados por un grupo amino y un grupo ácido, los aminoácidos reciben el nombre de aminoácidos. Básicamente la estructura típica de un aminoácido es la que vemos a la izquierda. Un átomo de carbono central unido a un grupo amino, unido por otro lado a un grupo ácido, unido también a un átomo de hidrógeno y unido a algo más. Ese algo más en la imagen aparece con la letra R, que representa un resto carbonado, ¿bien? Y eso quiere decir que en esa parte de la molécula tenemos diferentes segmentos, en donde podemos encontrar un átomo de carbono, o dos, o tres, o cuatro, o un anillo de átomos de carbono, o incluso quizás solo un átomo de hidrógeno, o algún otro elemento como el oxígeno o el nitrógeno. Entonces, las proteínas están formadas por aminoácidos, por 20 tipos de aminoácidos distintos, todos con esta estructura que acabamos de ver. La diferencia entre cada uno de los aminoácidos es esta parte de la molécula, lo que llamamos el grupo R.
Y según las características de este grupo R, es que los aminoácidos tienen diferentes características y las proteínas que se van a formar al unirse los aminoácidos en cadena también adoptarán diferentes características de acuerdo a la R de cada aminoácido. A la derecha de esta diapositiva se pueden observar diferentes aminoácidos como la alanina, la valina, la leucina y otras más. En este caso se muestran de color marroncito clarito cada uno de los grupos R de los distintos aminoácidos. Para cerrar este video hablaremos un poco de los ácidos nucleicos, el último grupo de biomoléculas. Ácidos nucleicos existen dos tipos, que son el ADN y el ARN, y los monómeros que lo forman los podemos llamar nucleótidos. Un nucleótido podemos decir que está formado por tres moléculas más pequeñas, ¿sí? O tres monómeros más pequeños, que son el grupo fosfato, donde encontramos al átomo de fósforo, por eso su nombre, el grupo carbohidrato o un azúcar, ¿bien? Como los glúcidos que hablamos hace un rato, y una base nitrogenada. Esos grupos carbohidrato o azúcar pueden ser de dos tipos, ribosa en el caso del ARN o desoxirribosa en el caso del ADN. La diferencia entre la ribosa y la desoxirribosa es que la desoxirribosa tiene un oxígeno menos que la ribosa, por eso se llama desoxi, porque tiene un átomo de oxígeno menos que la ribosa. Bueno, acá vemos una cadena de ARN y de ADN. Sabemos que su estructura es una doble hélice y en esa columna de la doble hélice, en cada una de las dos hélices, podemos encontrar al azúcar y al grupo fosfato. Mientras que las bases nitrogenadas en esta imagen son las que aparecen de colores amarillo, naranja, azul y rojo, y representan a las bases nitrogenadas, que van a generar la unión entre una hélice y la otra para formar esta doble hélice. Esas bases nitrogenadas aparecen acá a la derecha y a la izquierda de la imagen, que son la citosina, la guanina y la adenina, que forman parte tanto del ARN como del ADN, y la cuarta base nitrogenada del ARN es el uracilo, mientras que en el caso del ADN el uracilo se reemplaza por la timina. Seguramente han escuchado nombrar que las bases nitrogenadas siempre se unen una con la otra de forma sistemática y nunca hay una combinación diferente. ¿Cuáles son esas combinaciones y por qué siempre las combinaciones son las mismas? La veremos en la siguiente diapositiva. Siempre la timina se combina con la adenina y la guanina con la citosina. Y en el caso del ARN, la adenina va a formar los pares con el uracilo en vez de con la timina. ¿Por qué estas combinaciones siempre se dan de la misma forma? Porque estas moléculas tienen que interaccionar una con la otra. Y lo van a hacer a través de puentes de hidrógeno, que se observan acá en la imagen con línea punteada. Recuerden que los puentes de hidrógeno son interacciones muy fuertes entre una molécula y la otra, en donde un elemento muy electronegativo está unido al hidrógeno y puede interaccionar con otro elemento muy electronegativo de otra molécula. ¿Cuáles son esos elementos muy electronegativos? El oxígeno, el nitrógeno y el flúor. En este caso, oxígeno y nitrógeno. La timina y la adenina establecen dos puentes de hidrógeno, por eso se unen una con la otra. Mientras que la citosina y la guanina tienen la posibilidad de establecer tres puentes de hidrógeno cada una. Por eso, citosina siempre se une con guanina y adenina siempre con timina. Nunca timina con guanina o adenina con citosina, por ejemplo, porque no coincidirían la cantidad de puentes de hidrógeno que pueden establecer. Bueno, eso es todo. Esas son las bases nitrogenadas que pueden formar parte de los nucleótidos. Los azúcares los vimos antes, desoxirribosa y ribosa de acuerdo al ADN o ARN. Eso es todo por hoy, espero haber sido claro y que se lleven una idea, por lo menos una introducción al mundo de las biomoléculas y particularmente a la estructura química de los monómeros y los polímeros de cada una de estas sustancias. Eso es todo, adiós.